Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estás viendo, pero bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este podcast A Corazón Abierto. Hola, mi nombre es Rowander Machado y hoy estoy junto a... María Reyes, ¿Y quién es María Reyes? su esposa. Esa. Ahí está mi esposa aquí. Hoy está mi esposa aquí. Hoy juntamente vamos a hablar con unos invitados muy especiales para nosotros. Nuestros pastores, mis padres. Mis suegros. Qué divertido. ¡Aplauso! Son una pareja que los conocen, pues son personas ejemplares, entregadas a Dios. Pero hoy no solamente vamos a hablar de lo que se ve, que es el servicio a Dios, su amor por Dios, su entrega, su pasión, sino que vamos a hablar de otras cosas que normalmente no conocen, no se ven a simple vista, que los han formado a lo largo de su vida. Así que, amor, los hacemos pasar. Por favor, un aplauso muy fuerte para Delta de Machado y Roberto Machado. Adelante, adelante, Bienvenidos, adelante, pueden pase. pasar por acá. Ay, señores, aquí yo estoy nervioso. Siéntese, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo Bienvenidos están? a Viva Juvenil, el podcast. Gracias, emocionados, muy felices de estar acá. De esta manera, Diferente. diferente, distinto. Totalmente. Papá, ¿y cómo te sientes tú? Cuenta. Muy bien, estoy agradecido por esta invitación a este podcast y bueno, esperamos estar a la altura de las preguntas. Yo creo que sí. Yo creo que está un poquito nervioso. Vamos a dar un aplauso, Un aplauso, para que otro se pongan aplauso. menos nerviosos, ¿verdad? Ahí en tu casa, donde lo estés viendo, por favor guárdalo, coméntalo, compártelo. No sé, dale me gusta, dale amor, todo. Suscríbete, por favor. Así que bueno, la primera pregunta que les queremos hacer es: ¿quiénes son Roberto y quién es Delta? Wow. Delta, Isabel, es mi segundo nombre. La diferencia es que mi segundo nombre, se escribe con Y, no con I. Yo creo que esa es la primera diferencia, porque ha costado mucho, sobre todo en la parte de los documentos, todo eso. Cada vez que me van a registrar tengo que aclararles. Mi segundo nombre es con Y, Delta Isabel. Bueno, yo nací en Caracas hace varias décadas atrás. Sí, y bueno, me tocó levantarme en una familia tradicional, papá, mamá, 3 hermanos, soy la mayor de mis hermanos. Me crié, bueno, en una barriada de Caracas, muy popular, 23 de enero, sector Montepiedad. Allí jugaba y me levantaba, iba a la escuela como cualquier niña, aunque usted no lo crea, era bien tremenda. Bien inquieta. Los que me conocieron, mi familia, particularmente en ese tiempo, a lo que soy después de adulto, lo que fui después de adulta, pues me dicen, no te pareces. Era una niña muy inquieta, tremenda. Como me crié con varones, pues jugaba juegos de varones. Aunque ustedes no lo crean, hacía lucha libre. Tenía que defenderme de mis hermanos porque si no, me sometían. Bueno, fui a la escuela, mis maestras, todo normal. Esa fue Delta Isabel, levantándose con valores cristianos. Así es. Mi nombre es Roberto José Machado Estrada. Nací en Caracas, en la maternidad Concepción Palacio. Más caraqueño imposible. También nací allí. Vivimos un tiempo en un barrio, también una barriada llamada El Guarataro, por San Martín. Luego nos mudamos mis padres pues decidieron
decidieron mudarse hacia Altavista, hacia el oeste de la ciudad, y luego nos mudamos en mi adolescencia hacia La Vega, hacia el barrio nuevo. Por allá había que agarrar jeeps para subir hasta donde vivíamos. Y ahí, pues, con principios siempre cristianos en mi hogar, nos levantamos en el temor del Señor, bajo el conocimiento de la palabra del Señor, y ahí, pues, vivimos, nos estudiamos y desarrollamos nuestra vida cristiana y vida secular en todo lo que fue la Gran Caracas. Perfecto, perfecto. Amor, no sé, lánzale ahí ya una pregunta de esas hermosas. Sí. Ya nos hicieron el gran resumen. Claro, exacto. Ya nos dijeron de dónde vienen, ¿cierto? De dónde vienen, cómo crecieron y bueno, hay algo muy importante que hay que resaltar, que al verlos aquí, ustedes que lo conocen, que lo ven todos los domingos, los miércoles, porque estas son gente que se congrega, ¿cierto? Aleluya. Es gente que viene a la iglesia. Los ve y los conoce como pastores, ¿cierto? Conocen el ministerio, pero hoy queremos conocer a las personas. Entonces, la siguiente pregunta es la siguiente. En estos días hice una dinámica rápida y ese era el lema. El siguiente juego es el siguiente. Así que la siguiente pregunta es la siguiente. Vamos a seguir con el mismo lema. ¿Qué recuerdas de la Delta antes de ser cristiana? ¿Y qué recuerdas del Roberto antes de ser cristiano? Realmente. Aunque nacemos en familias. Sí, yo creo que la pregunta es antes de dejar que Dios entrara Exacto, a tu vida. Exacto. Antes de que Dios realmente entrara a tu corazón y realmente decidiera seguir a Cristo. Correcto. Exacto. Yo creo que esa es la pregunta. Exactamente. Yo quiero comenzar. Yo recuerdo de mi niñez en el barrio, volar papagayos, jugar metras, trompos. En el barrio, bueno, donde mamá nos dejaba salir poco realmente, pero jugar metra, volar papagayos, correr para allá, correr para acá, jugar. Y antes de, como les dije, nací en un hogar cristiano, pero antes de tener ese encuentro con el Señor, que no fue tampoco muy largo de edad, porque fue como a los 9 años de edad, pues normal, iba a la escuela, le vendía las empanadas a mamá en la mañana, salía a hacerle los mandados de eso. Mi niñez fue bien bonita en medio de todo, quizás de la estrechez o escasez. Fue bonita en el barrio, los amigos, jugar metra, trompo, perinola, en la escuela, y ir y venir, y así fue. Bueno, como yo les decía, Delta, antes de ese encuentro con Dios, pues además de ser una niña normal, que hacía muchas cosas, sobre todo me gustaban los juegos de mucha actividad, muy competitiva. Delta siempre fue muy competitiva. Me gustaba jugar con los varones, porque como les decía, me levanté con varones, mis hermanos. Y bueno, muchos juegos, jugaba pelotica de goma, aunque usted no lo crea, el escondite, fútbol, básquet, voleibol, esos eran mis juegos en el barrio, en la calle. Allí jugaba yo, en la calle con mis amigos. Recuerdo que después de la escuela, iba al colegio en la mañana, salía al mediodía, iba a casa, almorzaba, y ya a las 4 de la tarde estaba mi mamá diciéndole, pueden salir a la calle un ratito hasta las 6. Eso siempre fue así. Y bueno, en esas 2 horas yo jugaba con mis amigos de la calle, tenía alrededor de unos 7 niños de la cuadra, y pues allí jugábamos de todo. Siempre mi mamá me dice, hija, pero cuando tú eras pequeña te caías muchísimo. Claro, no me iba a caer. Sí, vivía jugando juegos de mucha competencia. Mis piernas tienen algunas cicatrices de esos tiempos. Y bueno, yo era feliz así, mojándome en la lluvia. Yo no sé si a algunos de ustedes les ha gustado mojarse en la lluvia. Esperar que comenzara a llover, después que los maestros nos dejaban salir de la escuela. Y yo me quedaba un ratito y decía, ya va a llover, pero era para esperar que comenzara a llover para yo salir. Y bueno, mojarme bajo la lluvia. La verdad es que tengo hermosos recuerdos de mi niñez.
y de mi adolescencia, mi primera adolescencia. Cuando conseguí a Cristo, no sé si más adelante me van a hacer la pregunta. Más adelante entonces les contesto. Bueno, yo, como ustedes ya los presenté, son mis padres. Yo aquí entrelazo dos recuerdos que tengo de mi niñez. Por lo menos cuando yo era niño, yo recuerdo siempre ser el último de la fila porque siempre era el más alto. Siempre fui el más alto. Entonces, para que tengan esta referencia, mi papá es cierto, a él le encanta volar papagayos y cuando yo era niño, él hacía papagayos, pero los papagayos de mi papá no eran así. Nunca fueron así los papagayos de mi papá. Siempre eran, cuando yo era niño, yo veía un papagayo de eso y era como así. Papagayos serios. Es un papagayo como así de alto y como de ancho. O sea, era muy grande ese papagayo. Y yo me acuerdo que mi papá, de verdad, se agarraba esa, ¿cómo se llama? La varilla, Las veradas. la verada y las ponía a secar y yo no sé qué. Y eso era una dedicación y tú lo veías, pásame la pega y uno pásame la pega. El pabilo, que entonces tú lo veías que medía entre una esquina y otra para que el pabilo quedara exactamente en el medio. Porque si no quedaba exactamente en el medio, pues bueno, se iba el papagayo o se iba para el otro papagayo, ¿cierto? Entonces, bueno, y eso era y la cola del papagayo era una cola como de 2 metros, 3 metros de largo, era larguísimo. Y no, un paquete un rollito de pabilo, no, un rollito no, eran como 3 rollitos de pabilo para que ese papagayo llegara por allá lejísimo. Y de mi mamá, ciertamente mi mamá siempre fue todoterreno. Mi mamá era de las buenas. Yo me adelanto, mi mamá fundó una brigada juvenil y en esa brigada juvenil, valga la redundancia, era un equipo de adultos como principales y de ahí habían adolescentes, muchos adolescentes y estaban divididos por brigadas. Yo me acuerdo que yo desde chamito yo andaba ahí metido como el propio, yo voy para allá, no sé qué, lo que sea, y entonces era, vamos muchachos, y mi mamá siempre era la primera que, muchachos, ¡date! ¡Wow! Cosas así como esas. Entonces, bueno, sí, esto es un resumen corto de varios recuerdos que hay por ahí. De mi experiencia con mi hijo, porque esto para mí es difícil, es raro, bueno, no es difícil, es raro, porque es como mis pastores, pero al mismo tiempo son mis padres, entonces esta vez hay que conocerlo y quiero que lo conozcan como Roberto y Delta, como muchas veces no hay la posibilidad de conocer a 2 personas humanas maravillosas que lo único que se ve, gracias a Dios, o lo que la gente puede ver es el gran ministerio que han levantado por estos años. Pero no nos adelantemos, vamos a eso y llegaremos en algún momento. Ahora bien, vamos a hacer un juego de preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿En qué consiste esto? Que yo hago una pregunta y lo primero que se les venga a la mente es lo que van a responder. Ejemplo, ¿color favorito? Mi color favorito, azul. O sea, no hay una respuesta con vamos a extendernos en la pregunta, no, es rápido. Esta es la idea. De acuerdo. Van a responder, no al mismo tiempo, pero sí uno y uno. La misma pregunta. Entonces comenzamos. Este juego se llama ping pong. Ok, ping pong. Vamos a ver. Vamos a comenzar con las fáciles. Color favorito. Rojo. Azul. Música favorita. Balada. Jazz. Hobby. Cantar. Descansar. Dormir, pues está bien. Ok, esta es para escoger entre 2 ambientes. ¿Montaña o playa? Montaña. Playa. ¿Tranquilidad o euforia? Tranquilidad. Euforia. Va, siguiente. ¿Quietud o alegría? Quietud. Alegría. No, esa es la... Ok, la última. En una palabra, ¿cómo se describirían? En una palabra. Cercana. Cercano también. Es verdad. Terminamos ping pong. Ping pong terminamos. Hey, si te está gustando hasta ahorita, comenta ahí, danos un mensajito ahí chévere hacia los pastores,
algo, una anécdota que pasaron con ellos. Chévere, todo es fino. Suscríbete, por favor. Ok, amor. Siguiente pregunta, ¿la quieres hacer tú? Sí. Vamos a empezar. Ajá, comenzaron las como preguntas, es. comenzaron las preguntas. ¿Cómo es? ¿No habíamos comenzado ya? No. No, pero como es. Nosotros, ok, le explicamos. Nosotros hicimos una Exacto, caja de ¿no? preguntas por nuestra página Aviva Juvenil. Síguenos, por favor. Hicimos en las historias una caja de preguntas. Preguntas que les quisieran preguntar a ustedes como pastores. Y bueno, y hubieron muchas. Hay mucha variedad, pero bueno, la primera que se repitió porque varios la hicieron, yo creo que esa puede entrar, no sé si ahorita porque hay que darle como una apertura Correcto. a esa para... Pero bueno, sí, ajá. Dale, amor. Sí, hay una pregunta, pero yo la voy a completar. ¿Sí? La pregunta dice así: Dios ya me preparó para tener una relación, pero esa persona no llega. ¿Qué debo hacer? Yo voy a completarla, hacer el preámbulo a esta pregunta. La pregunta empieza diciendo: Dios ya me preparó. ¿Sí? ¿Cómo definirían ustedes bajo su experiencia cómo Dios o cuando ustedes se dieron cuenta que estaban preparados para tener una relación realmente? Wow, Empezamos fuerte de una vez. Muy De buena. una vez. Muy buena la pregunta. Yo les preguntaría ¿cómo sabes tú que estás preparado? Es una repregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que estás preparado? Wow, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, la pregunta es, no llega. O sea, ¿qué tanto esperas que llegue? En mi caso particular, yo quería enamorarme temprano. Y de hecho pasó. No, en este caso fue esos amores que llegan a la vida, ¿verdad? Porque todos nosotros nacemos para enamorarnos, para que alguien nos llame la atención, para que de alguien nos guste, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que temprano en mi adolescencia llegó una persona que yo pensé que estaba enamorada. Esas cosas ocurren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona era, de verdad, era una persona muy bella, muy agradable. Y yo pensé, yo creo que estoy... Sí. Sí pasa. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa? Claro que pasa, claro. Usualmente pensamos que estamos preparados y quizás no. O que es la Claro. persona y quizás no. Claro, porque es que la naturaleza humana nos lleva a eso, pues es lo normal, es lo natural que alguien te llame la atención. Y muchas veces pensamos que esa persona que inicialmente nos llamó la atención o nos gustó o de quien nosotros decimos estoy enamorado, pensamos que él es el definitivo. Y digamos, wow, este es el fin, aquí por fin llegó el ser que más voy a amar en mi vida. Pero resulta que no fue así, pues la situación varió, cambió y nunca se dio nada, ¿verdad, esposo? Gracias a Dios. Nunca se dio nada, de verdad, simplemente fue algo muy personal. Sí anhelaba que se lograra en algo, pero no se logró. Entonces, bueno, esas cosas pasan. Por eso pregunto, ¿cuándo tú crees que... preguntarse cuándo estoy preparado para una relación. Realmente yo creo que no lo estamos del todo. Simplemente la relación llega y cuando llega hay que revisar. No irse a las primeras. Así es. Uno, cuando está adolescente o está joven, las hormonas te dicen que siempre estás listo, como el pan Bimbo, siempre listo, siempre fresco, ¿no? En mi Bimbo, tiempo, si nos quieres patrocinar, estamos aquí. Sí, en mi tiempo había él ya partió con el Señor, nuestro hermano Luis Palao, y él escribió un libro que todavía lo distribuyen y se consigue en digital. Se titula ¿Con quién me casaré? Esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Entonces, y nuestro pastor Luis Ramón Torres, cuando hacíamos campamentos anuales, él nos hablaba, por ejemplo, de los varones. Los varones, cuando estamos en esa época de que
estamos como un ventilador viendo para todos lados, ¿verdad? Y en los campamentos nos veía, ¿y dónde estabas? Que no te había visto. Él nos decía y nos enseñaba algo que guardé mucho en mi corazón. Él decía que uno en esa época entra como a un jardín de rosas y uno al entrar quiere tomar la primera. La pastora decía que hay que tener cuidado cómo agarrar las rosas, porque si la agarras por el tallo te puede pinchar, ¿verdad? Entonces él decía que había que saber esperar. A esta persona que hizo la pregunta, porque entiendo que dice que ya esa persona entiende que ya está lista, pues ya Dios lo ha preparado, está bien. Dios nos hizo desde la creación nos hizo personas relacionales. Nos hizo con la necesidad de relacionarnos con Dios, pero también con la necesidad de relacionarnos con los seres humanos. Pero entonces él decía que había que tener cuidado porque no irse de las buenas a las primeras, había que tratar de recorrer un poco más el jardín. Y él nos explicaba por qué, porque el ciclo de la vida, todo tiene su hora y todo tiene su momento. Entonces, el adelantarnos, no vamos a cometer un error en propósito, porque Dios dijo que el hombre no es bueno que esté solo, pero sí podemos cometer errores en tiempo, ¿no? Entonces, él nos aconsejaba y nos decía, caminen un poquito más jóvenes el jardín, vean, observen, mediten un poco y esperen el tiempo correcto, ¿no? Decía el pastor, y yo decía, pero yo siento que estoy listo para agarrar esa rosa. Pues uno percibe que está listo, pero está listo realmente porque Dios nos creó con esa necesidad. Pero no debemos evitar cometer error, no en propósito, porque de hecho nunca vamos a cometer error en propósito, porque el propósito está anclado a Dios. Donde podemos cometer errores en el tiempo, ¿no? Y él nos enseñaba que tenemos que aprender a desarrollar el esperar. Uno entra al jardín de rosas y ve la primera y uno ya, porque es hermosa, pero él decía, tú no sabes más adelante que hay una más hermosa, más adecuada para ti. Perfecto. Yo creo que la siguiente pregunta entonces le dieron apertura con su respuesta. Yo conozco la historia, yo la conozco, y quiero que los demás la conozcan también. Es una pregunta que se hizo en la caja de comentarios y es sencilla. ¿Quién dio el primer paso en el amor? ¿Quién fue? Tan, 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 tan. Bueno, la historia de amor de nosotros es muy extraña. Les comento que yo le tenía mucha rabia a él. De verdad me caía muy mal. Y eso lo sabe él. Sí, por ahí ¿Qué pasó? están escribiendo seguro, sierva, ¿qué hiciste? Sí, porque realmente, aunque nos levantamos en la misma congregación, bueno, yo comencé a asistir a los 5 años a la congregación cristiana, pero él llegó un poquito después. A los 9 años. Sí, yo estaba en mi casa con mi familia, con mi gente, con mi iglesia, con mis pastores. Estaba muy bien con mi grupo de jóvenes, la llevaba muy bien. No tenía novios dentro de mi grupo de jóvenes ni nada de eso. Estábamos bastante pequeños. Pero recuerdo que él era con su hermano gemelo, era muy inquieto, pues. Saben que son gemelos, él tiene un gemelo, ¿verdad? Entonces en la iglesia tenían fama de ser muy tremendos. Y nosotros normal. Eran muy tremendos, y entonces yo le preguntaba a un familiar mío que ya está en la presencia del Señor, muy amiga, mi tía, de su mamá. Entonces yo le decía, ay, pero esos muchachitos sí son terribles, no los soporto, le decía yo. Y bueno, ellos tenían cierta fama dentro de la congregación, pero ya cuando comenzamos a interactuar dentro de los jóvenes, yo veía cosas en él que nada que ver, pues. Nada que ver. Y cuando me di cuenta de que algo de él podía impactarme, ya después de muchos años de trato y de rabietas, porque él buscaba de hablarme y yo
fastidio. Buscas otra cosa en el jardín. Sí, Había que seguir intentando. sí, ¿verdad que esas cosas pasan? Eso es muy natural. Y resulta que un día solamente él me dijo a mí un día, ¿por qué nosotros tenemos que estar así, peleando todo el tiempo? Porque peleábamos bastante siendo cristianos dentro de la iglesia. Pero ese tipo de peleas ¿cómo que es? Que son, de que no nos tratamos, pues, o sea, ay no. Entonces, un día me dijo, ¿por qué nosotros tenemos que vivir así, todo el tiempo así como que si fuésemos enemigos? Yo le digo, ay sí, ¿verdad? Qué fastidio. Que no te vas a la iglesia mejor y ya. Somos hijos de Dios, algo así. ¿Qué verdad? Porque no te quieres. Uno de los dos se tiene que ir. Bueno, entonces fue como una forma de romper el hielo y él me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a conversar porque nosotros tenemos esta forma de tratarnos. Y entonces, bueno, yo acepté. Recuerdo, nos sentamos en el primer banco de la iglesia, así como ustedes están hoy en las primeras líneas allí. Comenzamos simplemente a conversar y yo le decía a él, pero es que yo no sé por qué tú eres así conmigo. Y él comenzamos un diálogo allí. Y bueno, un día X me dice, ¿te puedo acompañar a tu casa? Entonces yo le dije, bueno, está bien, no hay problema que me acompañes, pero yo ni pendiente, ¿saben? Ok, Después comenzó otra cosa. ok. Sí. Bueno, mi perspectiva era importante. Como ella bien dijo, venimos de relacionarnos bajo una misma congregación, ¿verdad? Desde niño ahí. Todo comenzó en la adolescencia. Uno de repente mira allá, mira acá, yo la miré, pero inmediatamente sentí su rechazo. Me pinchó con las cejas de su desprecio. Ajá, entonces, bueno, uno no procesa bien las cosas a esa edad y yo lo sentí muy mal, pues porque ella me rechaza, porque no podemos ser amigos y eso como junto con otras cosas produjo algunos conflictos X, pues. Y bueno, seguíamos en la misma iglesia, pero como ya decía, a veces nos repelíamos. Hasta que, bueno, yo fui avanzando en madurez, ¿verdad? A la medida que uno va creciendo, va comprendiendo algunas otras cosas, conociendo viendo otras perspectivas y conociendo otras personas, ¿verdad? Y comencé a conocer más amigos, más amigas, fui creciendo, pues, y ahí fue cuando ella cuenta que yo me la acerqué y le hice ese análisis, porque teníamos que comportarnos de esa manera, ¿no? Hombre inteligente. Sí. Hombre inteligente. Ya, sí, por las malas no, por las buenas entonces. Entonces, pues, ya ahí, pues, con más madurez, pues, sí, me la acerqué, comenzamos a hablar, seguíamos sirviendo al Señor. Yo la admiraba mucho a ella porque ella ya era una líder fuerte en los jóvenes, en la iglesia, cantaba, dirigía, daba clases a los niños, a los adolescentes. Y yo pues me tardé un poquito más en eso porque como ella dijo era un poco más terrible. Yo vivía más en disciplina que otra cosa, porque me embalazaba con mis amigos de la iglesia, corriendo para aquel tiempo, el evangelio de aquel tiempo era mal testimonio. Entonces por mal testimonio según la religión organizada de aquel tiempo, nos la pasábamos suspendidos en disciplina en la casa, bueno, pero ahí permanecimos en el Señor, también maduramos esa área y seguíamos, y bueno, dentro de la iglesia nos conocimos, nos hicimos después de esa etapa muy buenos amigos, la verdad. Déjeme decirle que me hiciste recordar en esos momentos. Alguien, no sé si una pregunta anterior que dijeron, ¿cuándo estoy listo? ¿Cuándo? No sé, no Sí, recuerdo así. Pero cuando él me dijo que quería, si quieres, podemos salir, me dijo. Yo le dije, ¿cómo vamos a salir si tú estás hablando con una persona? Ay. Hermano, sí, Recuerdo algo que- pasó. Recuerdo que eso me chocó un poquito porque yo lo veía en la congregación hablando mucho con una chica. Ajá.
Y por supuesto mi esposo es muy guapo. Y de muchacho era un tipo muy lindo, pues de hecho los gemelos en la congregación llamaban muchísimo la atención, pues las muchachas estaban así como que, ¿con cuál de los dos me quedaré? Ajá. Y yo recuerdo que yo le dije a él, pero ya va, espérate, explícame algo. Yo te veo hablando mucho con fulana, me acuerdo, y te veo mucho ahí, muy cerca de ella, ¿qué es eso? ¿Y qué me respondiste tú? Sí, pasa que en el avance uno va avanzando, uno va creciendo. Ya con 17, 18 años tenía buenos amigos, buenas amigas en la iglesia y bueno, ya no era tanto porque ya yo, ¿cómo les explico? Ya yo había entregado, la verdad, ese sentimiento al Señor y decidí escuchar el consejo de mi pastor, pues seguir caminando por el jardín. Él nos decía también que la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, ¿verdad? Que tarde o temprano volverá a ti. Si ese pan iba a ser mío, iba a regresar. Sí. Y así oré al Señor y fui creciendo, tomando liderazgo en la iglesia, sirviéndole a mi Señor, ya más maduro en las cosas de Dios, un poco más maduro, ¿no? Porque uno va alcanzando la madurez en el tiempo, ¿verdad? En la medida que uno se ejercita en el Señor. Y bueno, sí, ella me dijo así, pero es que éramos amigos, ¿cómo podríamos decir? Era una buena amiga. De hecho, yo tenía una amiga que trabajaba, sus padres tenían empresa y todos los viernes nos buscaba. Yo todavía estaba en el liceo y nos decía, vámonos para el parque mecánico. Y como ella pagaba todo, no éramos amigos chulos, sino que ella entendíamos que, y ella entendía que no trabajábamos, porque yo estaba en esa época estudiando, pues, pero ella tenía sus papás que tenían empresas, negocios. Nos decía, vámonos, y agarraba 2 o 3 amigas y nos íbamos. Entonces, en ese conocer, pues, a la sierva le despertó algo ahí, pues, usted sabe. Ajá. Ok, rápido. ¿Cuánto tiempo duraron de noviazgo? Ya va, pero No, pero méteme es que no adelante. ya va. Está buena la historia. Ya va, pero es que por eso voy. A eso vamos. ¿Cuánto tiempo duraron de noviazgo? 3 años, 8 meses. Ok. ¿Y de matrimonio cuánto llevan? Ajá. ¿De matrimonio cuánto llevan? 35 años. Ay, Dios mío. O sea que en resumen, casi 39 años. De relación. En general. Ok. En esos 39 años, cuando usted, mentira, antes de que siquiera pensaran que iban a tal vez llegar a ese paso de casarse, en esos inicios del enamoramiento, de hablar, de conocerme, de saber si vamos por buen camino o no, si esto nos va a llevar tal vez a lo que pensamos que nos podría llevar. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes? O sea, cuando llegaron y estuvieron en ese momento ya de, ok, tú me gustas, yo te gusto, sabemos que nos gustamos, y empezaron ese camino. Para ustedes, ¿qué fue lo más difícil en ese transcurrir desde el momento que dijeron tú me gustas, yo te gusto, hasta el momento de, vamos a decirlo, primera parte donde llegaron ya al altar y decir sí acepto? Bueno, fueron muchas vivencias, muchas experiencias. Recuerdo que cuando él me invitó a salir, yo le dije, ok, vamos, no hay problema. Él me aclaró lo de la chica. Y yo le dije, chévere, vamos a intentar algo. Pero nunca me di por enterada de que él quería algo conmigo, aunque él sí quería algo conmigo, pero yo no. Yo lo que quería era resolver la situación, pues, y de cierta manera conocer a la persona un poco más, era lo que yo quería, bueno. Resulta que, bueno, en esa primera salida que nosotros tuvimos, hubo una conversación allí y él me asoma que él tenía algún interés por mí. Yo dije, wow, si yo lo quiero a él como amigo. Yo no sé si algunos de ustedes han pasado por esa situación, cuando alguien te dice quiero algo más, pero tú dices no, pero yo lo que quiero es un amigo. Entonces, bueno, entré como en un dilema y como siempre me enseñaron a orar, a llevar las cosas delante de Dios, mis pastores, yo le dije al Señor, Señor, yo
yo quiero orar y que tú me guíes, dirige mi camino, fue lo que le dije al Señor. No me negué a la situación, pero tampoco abrí totalmente el paso, pues. Y bueno, después de eso, Él me acompaña en una de esas veces que me acompaña a mi casa, porque de la iglesia a mi casa hay una trayectoria larga y un poco oscura la calle. Y Él se ofrecía como todo un caballero. Resulta que un día me dice, ¿sabes que te quiero? Y yo, y yo le dije, bueno, yo también te quiero, pero ese te quiero que todos decimos cuando de afecto, en mi caso. Pero yo decía, no, yo creo que él le está diciendo otra cosa. De repente me dice, te quiero como el tamaño del universo. Esa palabra, esa frase impactó, realmente impactó mi corazón. Después de 39 años miran esto, imagínense. ¡Ay, qué bello! Imagínate, todavía me conmuevo. Fue realmente muy impactante. Y yo le dije, pero de verdad. Dije, sí, de verdad. Del tamaño del cielo. Y yo, bueno. Entonces, a partir de allí, un día salimos una vez más y me dice, pero yo no te voy a presionar. Me dijo, no te voy a presionar. Es decisión tuya. Inteligente actitud, muy inteligente. Un hombre inteligente. Hombre inteligente. Entonces me dijo, no te voy a presionar. Sin presiones, pues. Es una decisión tuya, me dijo. Si tú quieres que sigamos conversando, si tú quieres que... Yo digo, está bien, no hay problema. Y me vuelve a invitar. Cuando me vuelve a invitar, en otra oportunidad salimos y en esa oportunidad... Él me habló de su sentimiento un poco más firme, un poco más serio. Y me dijo, pero ni siquiera la mano la voy a tomar. Eso me impactó muchísimo. Porque él me dijo, no voy a tocar tu mano ni siquiera si tú no me lo permites. Y eso para mí me habló de mucha seriedad, de ser un hombre que tenía, más allá de una intención física, tenía un sentimiento mucho más profundo. Y bueno, les cuento que en algún momento de esas salidas le dije que sí. Y comenzamos nuestro noviazgo. Se lo comunicamos a nuestro pastor. Ajá. Como debe ser. Y nuestro pastor, bueno, nos aconsejaron, nos orientaron. Eso fue un transcurrir de aproximadamente un año para tomar una decisión definitiva sobre matrimonio, y siempre fue el mismo hombre, fue muy paciente, y él me decía siempre, cuando estemos listos tomamos la decisión, cuando estemos listos tomamos la decisión. En ningún momento había una prisa, una corredera, un apúrate, nada de eso. Sí, realmente pues como les dije, ya había madurado algunas cosas en mi vida y ya sabía que era la chica con que quería vivir todo el resto de mi vida, pero no quería dañarlo, ¿verdad? Por los antecedentes, ustedes saben. Entonces quería sacar mi mejor versión, ¿verdad? En todos los ámbitos humanos, de hombre, de espiritual, ¿verdad? Y creo que ese amor también puro por ella me guió a saber tratarla, ¿verdad? Y bueno, eso me hizo ganar terreno ahí sin yo procurarlo, sino simplemente por amor, desarrollando ese sentimiento por ella, con respeto, con amabilidad, con paciencia, en medio de todo. Y la pregunta, bueno, que nos hicieron es, en ese transcurso entre el noviazgo y el matrimonio, transcurrieron 3 años, 8 meses muy difíciles, porque teníamos que construir todo. Teníamos que empezar desde cero, con la meta, con el propósito, como les dije, 1 año para dar una respuesta definitiva. Y cuando nosotros dijimos sí, nos vamos a casar, fue 1 año después de aquel primer sí. Fue 1 año esperando
y confiando en Dios, orando. Y después de allí, pues fueron 2 años que comenzamos a trabajar. Trabajaba él, trabajaba yo, y comenzamos a construir nuestro futuro. Compramos cositas. Recuerdo que él un día llegó con un, ¿cómo se llama? Un tapete de cama. Un edredón. Un edredón que compró por partes. Había que comenzar. No, por no ahí. había En cachea. ese momento ese no había tiempo. cachea, pero... En el cachea, exacto, en el cachea Pero del pasado. estaban los vendedores esos ambulantes, pues, que venden cosas. Entonces él me dijo, mira lo que compré. Cuando me trajo aquello, dije, oh Dios, esto es en serio. Y trajo aquel edredón bellísimo, lo conservamos durante mucho tiempo hasta que por fin el tiempo lo gastó, pues lo desgastó. Pero realmente creemos que Dios nos guió en todo momento hacia esa meta, porque lo pusimos siempre a Él de primer lugar. Sí, eso es, creo que esa última frase le da apertura a otras preguntas, o sea, Sí. que tienen que ver exactamente con eso. No sé si tú tienes una ahí. Sí, amor, yo creo que es muy importante lo que los pastores están mencionando, ¿verdad? Que en medio de todas las cosas, o sea, somos seres humanos, sentimos y Dios nos diseñó para acompañarnos, para estar acompañados. Pero si prestaron atención en cada espacio o en cada etapa, incluso para saber si realmente vale la pena seguir saliendo con la persona o no, orar a Dios, ¿verdad? Porque también sucede muchas veces los chicos, ya a estas edades que tenemos aquí de público y seguramente muchos que nos ven, empiezan con esa etapa de, bueno, vamos a salir a tomarnos un helado, ¿verdad? Sin compromiso. Como dicen por ahí, tipo rela, pues. Pero también nos dejamos llevar quizás por las primeras impresiones muchas veces. Y no sabemos qué hay detrás de toda esa impresión que probablemente no sea nada de lo que uno imaginó en un principio, pues. Porque también tenemos que entender que ciertamente el pastor fue muy inteligente, ¿verdad? Si no fue por las malas, fue por las buenas. Vamos a tomar un tiempo para conversar, porque ciertamente estamos hablando con una persona, con sentimientos exactamente igual que yo. Entonces, bueno, yo lo menciono porque muchas chicas somos un poquito no y ya, o sí, no, o sea... como tú, amor, conmigo. como yo, sí, O sea, sí, yo, lo miren, acepto. miren esto. Yo no sé si esto lo soy saben, así. yo no sé si esto lo saben mis padres, pero yo me acuerdo que no. cuando nos Perdóneme, estábamos señor. conociendo, a ustedes les gusta el chisme, a ustedes les gusta el chisme. Cuando nosotros nos estábamos conociendo, yo en realidad nunca pasé una barrera con ella, nunca la pasé, y cuando decidí pasarla fue cuando quería regalarle algo, o sea, de una chuchería, porque me acuerdo que estábamos saliendo en el trabajo, trabajábamos en el mismo sitio en ese momento, y yo dije, hombre inteligente, no ser tan invasivo, pero tampoco ser tan quedado. Entonces, yo dije, no sabía, no la conocía, porque ustedes pensarán, no, que ustedes hablan. Mentira, nosotros casi no hablábamos. Solamente yo sé que ella iluminaba en el resto de todas las demás. Gracias. Pero yo no sabía qué regalarle, o sea, qué chuchería a ella le gustaba, yo no sabía. Y tampoco le iba a preguntar, como sé que hay unos por ahí que son demasiado. Y dice, ay, mira, ¿qué chuchería quieres que te regale? Tampoco iba a hacer eso. Entonces, yo me acerqué muy respetuosamente y le dije, mira, si quieres, tienes un antojito de chuchería, algo así, que como que antoja, no sé qué. No me acuerdo exactamente cuáles fueron mis palabras. Pero ella se me queda mirando de una forma tan bonita, negativamente. No. O sea, eso es sarcasmo lo que acabo de decir. O sea, no fue una forma bonita. Se me quedó mirando así como, ¿qué haces tú? O sea, Yo me puedo comprar mi chuchería. ¿qué estás haciendo? Entonces me dice, no, gracias, yo me puedo comprar lo mío. Sí, yo fui dura. Bueno, pero yo no lo conocía, muchachos. Y yo en ese momento dije, en mi defensa, yo no soy esta es la aquel mujer que yo quiero. que te trate mal, no. No, tampoco Sí, así. No. Solo que no lo conocía. O sea, lo estaba conociendo. Era una persona desconocida. O sea, no desconocida 100% porque trabajábamos juntos. Pero
Bueno, hay mucha gente por ahí que dice que es cristiana, me explico. Entonces, y no es. Entonces, también como que no quería pasar los límites o darle pie a algo que al final sabía que Epa, no ni iba a tampoco salir. utilicé lo que sé que muchos por ahí utilizan, que están en una posición que por obra y gracia de Dios tenemos que, ay, el hijo del pastor. No, tampoco, No, yo no sabía que él era hijo de pastor. tampoco. No hay que, epa, ¿cómo está? Yo soy el hijo del No pastor. tenía idea. Bueno, se tornó a No. nosotros, pero eso queda para otro podcast, muchachos. Seguimos. Seguimos aquí. Fíjense, hay algo muy interesante. Seguimos hablando de Dios en medio de todas las cosas. Hay una pregunta. Ustedes quedaron en que empezaron una relación que fue difícil esos 3 años construir un futuro incierto, pero con mucha ilusión. Y esta pregunta dice así: ¿qué recomendaciones le dan a las parejas desde su experiencia para incluir a Dios en su relación? Muy bien. De las cosas difíciles, nosotros cuando ya decidimos, antes de contestar esta pregunta, decidimos ahorrar juntos, a abrir una cuenta en común. Y recuerdo que aquel tiempo donde estábamos ahorrando, llegó a nuestro país una situación bancaria y el banco donde teníamos nuestros ahorros quebró, pues, y perdimos todos nuestros ahorros ahí. Fue como incómodo, difícil, desalentador, pero nos repusimos a eso. No recuerdo si recuperamos algo del dinero que habíamos ahorrado, no sé, pero lo cierto fue que seguimos adelante construyendo lo que queríamos, pues. La pregunta es que, ay, se me fue pensando. ¿Cómo incluir a Dios en una relación, en su relación? ¿Cómo incluyeron ustedes a Dios y qué le recomiendan a los muchachos según su experiencia? Bueno, siendo nosotros cristianos, hijos de Dios, nosotros ya sabíamos por su palabra que, por ejemplo, Salmos 37 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No te cites de manera alguna a hacer lo malo, espera en Él y Él hará, ¿no? Entonces fue como poner en obra esa palabra ya aprendida, revelada en nuestra vida, esperando en el Señor, pero confiando que Él iba a ser aún en medio de las dificultades, sobre todo económicas, porque cuando nosotros nos fuimos a casar en nuestro país llegaron muchas dificultades, comenzaron a marcarse muchas dificultades económicas, y eso hacía no solamente el preparar una ceremonia, ¿no?, sino el camino de tener cosas básicas para uno emprender una vida de relación matrimonial, de familia. Entonces se hacía un poco más cuesta arriba, pero el esperar en el Señor definitivamente y confiar en Él y servirle por amor al Señor aún en medio de las imposibilidades hizo que lo imposible fuera posible, ¿verdad? Y nosotros pudimos poco a poco ir consolidando y viendo que en ese amor que nos teníamos y ese deseo que teníamos de honrar el pacto matrimonial, ¿verdad? Dios fue poniendo su gracia, poniendo su favor, ayudándonos a conseguir cosas. Yo recuerdo que logramos comprar nuestro juego cuarto, lo guardé por algún tiempo en la casa donde vivía yo. O sea, fuimos viendo la mano del Señor en medio de todo a favor nuestro. Bueno, ciertamente incluir a Dios en mi relación. Yo pienso que un verdadero cristiano debe incluir a Dios en su vida, más allá que en una relación. Creo que debemos construir la relación con Dios primero. Eso es lo más importante. Cuando cada uno comienza a construir su vida con Dios. De esta manera, yo creo que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas como primer lugar, por supuesto que Él está en todo lo que nos toca a nosotros. ¿Estará Dios interesado en mi relación de noviazgo? ¿Estará Dios interesado en mi futuro laboral, en la carrera que escojo, en la entrada y en la salida de mi vida? Claro que sí. Entonces, pienso que lo primero es construir la relación con Dios, que sea una relación firme, de fe y de confianza. Porque cuando nosotros tenemos esa
vida de relación firme y de fe y de confianza con Dios, estamos seguros que Él nos va a dirigir en todo lo que hagamos, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, aún, claro que sí, con la selección de ese compañero o esa compañera de vida. Eso para Dios eso es importante. Por eso es que la Biblia, tal como lo citó mi esposo y que lo enseñamos mucho con los jóvenes, es encomienda al Señor tu camino. Ahí no dice tu relación romántica, dice tu camino, es decir, construir una relación con Dios. Y todo lo demás Él lo hace. Así es. Y Dios está interesado. Después que yo aprendí y leí ese texto y me fue revelado Jeremías 29:11, que los pensamientos de Dios no son de mal, sino de bien, para darnos el fin que esperamos. O sea, Dios piensa bien de nosotros. Dios está interesado que nos vaya bien. Dios está interesado que en la vida las cosas se nos den. Entonces, eso hizo que nuestra fe creciera y confiar en el Señor, que quizás no fue en el tiempo que nosotros quisimos, ¿verdad? Porque uno quiere todo como las cotufas instantáneas, que uno mete el microondas la bolsa y ¡puf! Ya instantáneo. Pero la vida, las cosas no suelen ser así y no son así. Sí, bueno. Tomen ahí un momentico ahí para que agarren ahí. Gatorade, estamos aquí para patrocinarte. Gatorade, Cualquier patrocina. cosa. Muchas gracias. Gatorade, patrocina. Gracias, Aviva. Miren, definitivamente Dios es la clave de muchas cosas y yo creo que de todas las cosas. Dios es la clave. Hay una pregunta que hicieron que es cómo hacer para combatir cuando vienen pensamientos negativos. En este momento mi pregunta sería para ustedes. ¿Ustedes han luchado con pensamientos negativos? ¿Cómo los han combatido? Todo el tiempo, todo el tiempo. Los pensamientos negativos siempre van a llegar a nuestras vidas. Bueno, quería abrir un paréntesis. Cuando comenzamos nuestra relación de noviazgo y el tiempo comienza a avanzar, 1 año, año y medio, 2 años, tratando de llegar y de construir, como bien mi esposo está diciendo, no fue fácil llegar a ese día de la boda. Por supuesto que venían pensamientos, muchos pensamientos a nuestras mentes. Sí, en algunos momentos tuvimos que luchar con la duda. Oye, pero ¿será? ¿Y si me caso? ¿Y si no me caso? Ay, Dios mío. ¿Y será la persona? Bueno, cualquier cantidad de pensamientos. Pero también luchamos con nuestras sensaciones, luchamos con los deseos. Luchamos con tantas cosas. Mantener un noviazgo de 1 año, de meses, para algunos es muy difícil mantenerse puros en mente, porque la pureza comienza en la mente, no en el cuerpo. El cuerpo es simplemente el vehículo, pero la pureza está aquí. Cuando permitimos que a nuestra mente lleguen cualquier cantidad de pensamientos provocativos, sensuales, negativos, malignos, cualquier cantidad de pensamientos pueden llegar. Pero el problema no es que lleguen, el problema es cómo los manejamos, ¿verdad? Cómo nos levantamos. Por eso insisto en que construir una relación con Dios es lo más importante. Cuando tenemos una relación con Dios y llegan esos pensamientos, uno dice, wow, ¿qué hago con esto? ¿Lo dejo pasar? ¿Lo filtro? ¿Lo manejo? ¿Lo controlo? ¿Cómo hago con esto? ¿Por qué? Porque tengo una relación con Dios. Y mi principal deseo es complacerlo a Él. Cuando existe esa relación, mi principal deseo es complacerlo a Él. Realmente fue muy duro, muchachos, muy difícil. 35 años de casado, pero cuando hacemos memoria, él y yo, y nos ponemos a recordar momentos, tiempos, decimos, wow, qué difícil fue esa etapa de noviazgo, llegar a la boda, pero qué experiencia tan hermosa y gratificante, que quizás ustedes quieran saber también. Sí. Así es. Realmente nuestro noviazgo, lo tengo que decir, porque en estos días también pensaba,
estuve como pensando en el tiempo que ha pasado, ¿no? Y estuve recordando esa época de nuestro noviazgo. Y tengo que decir que nuestro noviazgo fue bien bonito en medio de toda la batalla, porque la batalla comienzas en la mente, ¿no? Pero fue bonito porque nosotros primero desarrollamos desde antes mucho temor a Dios. Y ese no es miedo, o sea, si está en pecado la persona está bien que tenga miedo, ¿verdad? Pero no era miedo, no es miedo, es temor al Señor, temor de respeto a su presencia, sabiendo que Él todo lo ve. Pero nos guardamos para el Señor y en medio, yo recuerdo que un año que nosotros trabajamos en la misma, muy cerca, pues, de hecho nos conseguíamos en la terraza del CCT, porque ella trabajaba en la torre, en la pirámide invertida, y yo trabajaba en la torre. Soy en Caracas. Soy en Caracas, ajá. En la torre B, creo que trabajaba yo en una oficina de ensamblaje de computadoras. Para aquel tiempo los PCs personales era el boom, ¿no? Y yo trabajé en armando, ensamblando, reparando esa parte de tecnología, y nos veíamos al mediodía y compartimos un año completo juntos, nos guardamos para el Señor, o sea, teniendo muchas oportunidades, pero sabiendo que Dios todo lo ve. Y en medio de todo nuestro noviazgo fue bien bonito. A veces yo no llevaba suficiente comida de la casa y ella llevaba almuerzo y nos los compartían, pero a veces lo recordamos que ambos quedábamos con hambre pero contentos por compartir el poco alimento, o sea, entonces bueno. Sí, me hiciste recordar que mi mamá me preparaba mi bandeja, ¿no? Mi lonchera, una loncherita así individual, porque ya sabe que yo comía poca cantidad y a veces era y yo le decía, te invito a almorzar. ¿Qué nivel, papá? Almorzar allá en Caracas, bajaba el de su oficina, yo de la mía, en la parte pública, y nos sentábamos y yo veía aquel poquito de comida. Le reconozco que cuando yo veía el poquito de comida, yo decía, ay Dios, tengo que compartirla. Y entonces, pero por amor, la mitad del arroz, la mitad de la pasta, la mitad de lo que estaba en mi lonchera, y él decía, ¿quedaste bien? Y yo, sí. Sí. Pero como él decía, llenitos de amor, mucho amor. Nosotros sí, hay una anécdota que nosotros tenemos. De verdad que nosotros hoy también miramos atrás, nos tenemos mucho tiempo casados, pero a veces hemos hecho esa mirada de retrospectiva y yo creo que por lo menos uno de esos momentos, ahorita que estaban hablando, yo me acordé de uno de esos momentos que uno puede decir que fueron como críticos, donde hubo como que otra enseñanza que permitimos que Dios nos enseñara, valga la redundancia, porque esa es otra vuelta, pues, o sea, Dios está dispuesto a enseñarlo, pero uno es el que tiene que estar dispuesto a aprender también. Entonces, en ese momento nosotros estábamos buscando un sitio donde vivir, porque no es que no nos sentíamos cómodos, era que no queríamos nosotros comenzar nuestro nido de amor, separados de crear nuestras propias rutinas, normas, empezar a establecer este lazo familiar que se estaba creando desde ese momento, donde decíamos sí acepto. Creo que es lo mejor. Creo que eso es lo mejor. O sea, si usted tiene empezado a casarse, muchachos, busquen. Miren, y con esta anécdota que les voy a dar, sí se puede. Nosotros, me acuerdo que fuimos a ver un sitio y cuando nosotros entramos, no hablamos en ese momento ninguno de los dos entre nosotros, pero cuando salimos, los dos dijimos, este es el lugar. Y yo le pregunté a ella, ¿qué piensas tú? No, me parece espectacular, me decía mi esposo. Y caminamos, simplemente caminamos. Pero hubo un momento que a mí me invadió mucha duda. Y me empezó a dar como intranquilidad. Estábamos caminando y en mi mente empezó a volar. Y no, sí se puede, no, pero es que no tenemos el dinero, no, pero es que, no, ¿cómo lo vamos a lograr? Hay que pagar tanto. Y entonces, mi esposa yo creo que se da cuenta. Habíamos salido de la urbanización donde estaba ese lugar. Y yo le dije, amor, ya va. Me acuerdo que nos sentamos en plena acera.
no muy lejos de la entrada de la urbanización, nos sentamos en plena acera y yo le dije, amor, ¿a ti te gusta? Y ella me dice, sí, a mí me gusta. ¿Te ves viviendo ahí? Pues sí, me veo viviendo ahí. Oye, yo también me veo viviendo ahí. ¿Crees que este es el lugar que Dios nos está dando? Y dice, sí, yo creo que sí. ¿Y tú? No, yo también creo que sí. Y empezó la otra parte, ¿no? Ajá, ¿y ahora? ¿Se puede? ¿Vamos a tener el sí o no? ¿Vamos a lograr? ¿No lo vamos a lograr? ¿Qué va a pasar? Y en ese momento nos tomamos de la mano y en plena acera, como a las 6 de la tarde, en una casi entrada de urbanización, agachamos nuestras miradas, cerramos nuestros ojos y dijimos, Señor, no sabemos cómo tú lo vas a hacer, no sabemos cómo va a pasar, pero si este lugar es para nosotros, tú nos vas a dar el medio para poder llegar a ese lugar y empezar a establecer nuestra vida ahí. Ahí en plena acera a las 6 de la tarde, tranquilito, todo el mundo pasando por ahí. A nosotros no nos interesó. Al día siguiente, ¿verdad, amor? Al día siguiente Dos personas. Dos personas. Una sin saberlo. Sí. Una persona sin saberlo me escribió y ni siquiera sabía para qué lo iba a usar. ¿Me explico? Pero cuando suceden estas cosas, Dios proveyó. En síntesis, Dios proveyó de la manera que solamente lo sabe hacer. Y creo que es muy importante, ¿verdad? En una generación que tiene tanto acceso a la sobreinformación, creo que hay varios puntos importantes que resaltar. A la sobreinformación no es necesario. Anteriormente, pues la gente abiertamente podemos decir que, por ejemplo, la pornografía tenía que comprar revistas o cosas, la gente Sí. escondido tenía que buscar la manera, ¿cierto? Ahora no es necesario ni siquiera entrar a una página XXXX, sino desde abriendo el Instagram puedes ver cualquier cantidad de cosas. Entonces, hay pensamientos que llegan y creo que también hay pensamientos que provocamos también. Y yo pienso que un ejemplo son nuestros pastores y aparte, desde nuestra experiencia, también, no solamente que también lo vivimos, sino que hemos tenido el ejemplo, Roby con sus padres, yo con los míos, que esperar y guardarse para Dios es la mejor decisión de todas. Y que ciertamente, sin duda, cuando ponemos a Dios de primero en todas las cosas y honramos a Dios, Él sin duda nos bendice, porque Él es un Padre bueno. Sí. Ciertamente, además de todo lo que hemos dicho, el pensamiento negativo, los pensamientos negativos, entiendo yo que quizás están preguntando por ese tipo de pensamientos impuros, ¿verdad? Correcto. Que llegan a las mentes. Yo creo que lo mejor que puede combatir un pensamiento impuro es la palabra de Dios. O sea, porque la palabra misma nos dice, piensen en lo que es bueno, en lo que es puro. O sea, inmediatamente nosotros aplicamos el filtro que está llegando a mi mente. ¿Qué es lo que está llegando aquí? Inmediatamente yo filtro el pensamiento. No puedo juguetear con eso. Pues si me pongo a juguetear, ay no, sí, ¿verdad? Que será bonito, que se debe sentirse rico, que yo no sé. Entonces comenzamos a manejar el pensamiento, a juguetear con él, en lugar de filtrar inmediatamente, cortar, eliminar el pensamiento. Creo que eso es lo que la palabra de Dios siempre va a tener razón. Sí, total. Siguiendo en esta misma línea, ya como ya nos dijeron, tienen 35 años casados. En esta misma vertiente que de honrar a Dios y que vale la pena honrar a Dios, que vale la pena guardarse, que vale la pena esperar. En estos 35 años de casado, yo sé que son muchas, pero 2, 3 momentos donde ustedes recordaron y dijeron, es que valió la pena esperar a Dios. Valió la pena decir, aunque yo quería, no. En estos 35 años, yo sé que son muchos, pero 2 o 3 momentos que ustedes como pareja hayan dicho, sí, valió la pena esperar, mira lo que tenemos hoy, mira lo que hemos logrado, porque sí, a lo mejor nosotros nos hemos esforzado, que son esforzados,
pero también yo sé que Dios los ha bendecido. Y yo creo, desde como su hijo, su familia, yo creo que también ha sido porque ustedes decidieron esperar, decidieron honrar. Y muchas de las cosas que hoy ustedes han logrado fue porque en ese momento decidieron esperar, decidieron honrar y decir, no, vamos a esperar y lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos. Muy buena pregunta. Creo que lo más importante en todos estos 35 años, después de haber revisado esa etapa, nosotros tenemos solidez. Creo que la solidez es uno de los valores más importantes que un ser humano necesita, estabilidad. Estabilidad. Ver a mis hijos levantarse en el Señor, ver al esposo allí siempre presente, me hace definitivamente decir, Señor, tú me guiaste a escoger a este hombre, porque Él siempre ha estado allí, en todo, para todo, con todas las demandas de la vida, lógicamente muchas, la vida va a demandarles mucho, jóvenes, y todo público que nos está escuchando, todo lo que nos van a escuchar, sabemos que la vida es altamente demandante. Si te dejas guiar por Dios para que Él escoja o te ayude a escoger esa persona, porque quien escoge con quién casarse es la persona. Solamente que nosotros involucramos a Dios en esa escogencia y le decimos, ayúdame, dirígeme, hazme ver, hazme entender, más allá del enamoramiento que sentimos al principio, ¿verdad? Porque cuando estamos enamorados, la otra persona es lo máximo, es la estrella más hermosa del planeta. Pero realmente María Lucina decía algo anterior, hace rato, hace un instante, ella decía, cuando hablamos con esa persona, interactuamos, nos dedicamos a conocer. Es importante conocer. Cuando yo puedo ver en esa persona que Dios es el centro de ese corazón, eso también es importante y es realmente lo más importante, porque el aspecto, el estuche puede ser muy lindo, ¿verdad? El estuche, la apariencia, muy linda, pero ¿qué hay allá adentro en ese corazón? Si ama a Dios, te amará a ti. Si respeta a Dios, te respetará a ti. Dios siempre estará en ese corazón. Entonces, ten la seguridad que tu vida matrimonial, de llegar al matrimonio, va a ser una vida matrimonial, claro, con todas las circunstancias propias de la vida, pero vas a tener a esa persona allí al lado, acompañándote, ayudándote, yo creo que eso es lo más fuerte de todos estos 35 años. Altas, bajas, tristezas, alegrías, problemas, situaciones, pero compañeros. ¿Qué buscas en la vida? ¿Solamente sexo? ¿Solamente un rato de placer? ¿Solamente un encuentro sexual fortuito y sensaciones? ¿O lugarmente qué quieres? ¿O realmente qué quieres? ¿Un compañero, una compañera para la vida? Sabes que cuando tienes ese compañero y esa compañera, vas a tener todo lo demás. Todo lo demás va a ser pleno, porque va a ser en Dios. Recuerdo aquel día que nos casamos, nuestra boda, entrando a la iglesia. Muchos menosprecian ese momento. Para muchos, hoy ese momento no tiene gran significado, es un momento más. Pero yo les voy a decir algo. Casarse en Dios y dar ese paso y llegar a ese momento con las luchas propias de toda esa vivencia de 3 años, 8 meses, con todo aquello, con la presión de la naturaleza sobre nosotros, y aún llegar a ese día y decir, gracias Dios, tú me ayudaste, te fui fiel. Hoy puedo decir, he honrado a Dios y el matrimonio. ¿Y saben qué nos da eso? Autoridad. Hoy nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a ser pastores, jamás. Nunca eso pasó por nuestra mente. Íbamos a tener una congregación tan hermosa, jóvenes tan talentosos, gente que está preparándose para servir a Dios. Nunca nos imaginamos eso.
Pero hoy nosotros nos sentimos con esa autoridad de decirle, jóvenes, sí se puede ser fiel a Dios. Sí se puede. Claro que se puede. Perseverar y ser puro y llegar a esa pureza del matrimonio, que es lo que Dios bendice en su diseño. El diseño perfecto, el de Dios. Así es. Y con el corazón en el cielo, pero con los pies en la tierra. El hermano José Ordóñez tiene como 3 videos o varios, se llama Emparejados, ¿no? Y en la boda, la novia piensa su vestido, sus amigas, la envidia que va a causar en ellas por su vestido, y el novio solo piensa luna de miel, ¿verdad? Entonces nosotros pues fuimos novios cristianos, pero con sentimientos, sensaciones. La diferencia fue que nos guardamos para el Señor. Y entonces en 35 años, ¿qué cosas pocas? Pues voy a mencionar 3, dijeron. El día que mis hijos nacieron, ver la hermosura, verlos completos, aún en medio de todo lo que pudo haber sucedido, ver el milagro del Señor, verlos a ellos levantarse. Cuando llegaban las Navidades, ver a mis hijos alegres porque recibían un regalo, decía, valió la pena, me casé con la persona ideal. Él está muy inteligente, muy sabia, muy hermosa. Yo digo que ella ha adornado mi vida. Ella ha hecho, sí, realmente él está, como les dije, ella era líder, ya era profesional. Yo apenas estaba terminando y oye, me inspiraba. Entonces, ver el matrimonio de mis 2 hijos, participar, decía, Señor, valió la pena. Hoy nosotros con mucha dolor en el corazón, pero con una realidad, vemos que dentro de la iglesia cristiana hay muchos divorcios. La gente y mucha liviandad. Y de verdad, en 35 años, ¿cuánta agua ha pasado? ¿Cuántos vientos han pasado? ¿Cuántas tormentas han ocurrido, verdad? Pero tenemos que decirle, como nosotros decidimos entregarle el control de nuestras vidas al Señor, Él es el que nos ha llevado siempre a puerto seguro en medio de los embates de la vida, las dificultades, las necesidades, ¿verdad? Tenemos que decir, ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ver cómo Dios nos proveyó vivienda, estamos en medio de la imposibilidad, pues tener nuestra propia vivienda, tener nuestro propio vehículo. Dios nos bendijo y nos seguirá bendiciendo. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor nunca añade con ella tristeza. Y la Biblia dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres por práctica todos sus mandamientos, vendrán todas sus bendiciones, te seguirán y te alcanzarán. La mayor bendición que alcanzamos fue la redención, y ahora la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y ya Él nos bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo será cuestión de días, meses o años para que venga a ser una realidad en esta dimensión lo que ya en la eternidad ya ocurrió. Bueno, un aplauso, por favor, fuerte. Aplausos. Yo creo que vamos a cerrar con esta última pregunta. Tienen todo que ver lo que están mencionando. Pasamos de ser niños a que me guste alguien, a tener un noviazgo, a casarme, a tener familia, y resulta que viene algo a escena, ¿no? Resulta que aparte son pastores, aparte de quien todo lo que ya hemos mencionado, son pastores, su ministerio es el pastorado. ¿Qué legado pudieran hoy o quisieran ustedes dejar si hoy fuese su último día de vida? ¿Cuál es el legado que les gustaría dejar para su familia, en su vida personal, incluso para esta generación? Bueno, yo creo que yo me iría feliz sabiendo que mis generaciones siguen a Dios. Le sirven, le aman y darían cualquier cosa por Él. Una de las cosas que yo aprendí desde muy pequeña fue amar a Dios.
Recuerdo mis maestras, mis líderes, mis pastores. Una de las cosas que ellos inculcaron muy dentro de mí fue el amor a Dios. Me enseñaron que no todo en la vida siempre va a estar bien, que las cosas no siempre van a salir como nosotros deseamos, que habrán momentos de alegrías, pero también habrán momentos de profundas tristezas. ¿Y saben qué me enseñaron? Que Dios siempre estaría conmigo. Y yo quiero que mis generaciones, mis hijos, mis generaciones sepan eso, que Dios nunca les va a fallar, jamás. Siempre va a estar con ustedes, siempre les va a guiar, pero eso sí, con fidelidad. Me enseñaron a serle fiel, me enseñaron a amar a Dios por encima de cualquier cosa, me enseñaron a adorarle a pesar de las circunstancias, me enseñaron a alabarle en medio de las cosas difíciles, de la enfermedad, de la salud, de los aciertos y de los fracasos, porque muchas veces fracasamos. Pero el asunto es que mi pastor me decía, ¿te sientes débil? Me decía, cuando yo iba a hablar con él y le decía, pastor, me he sentido así. Me decía, ¿te sientes débil? Pues da un paso atrás, toma impulso y vuelve a comenzar. Eso me lo decía él siempre. Y saben que eso es un legado que yo he llevado en mi corazón. Cuando me he sentido así como debilucha, voy un paso atrás y vuelvo otra vez a avanzar. Y eso quisiera yo, que mis hijos, mis generaciones, aunque vengan las circunstancias que vengan, recuerda, un pasito atrás, pero solo para volver a empezar. Nunca para rendirse, jamás. No nos podemos rendir. El Señor mismo nos enseñó lo mejor. Él dijo en la cruz, en una circunstancia tan difícil como la que vivió Jesucristo, allí en aquella cruz, Él pudo decir, consumado es. Es decir, lo que Dios le entregó, lo terminó. Y eso quiero decir yo en aquel día, cuando esté delante del Señor. Lo que me entregaste, lo terminé. Como la pregunta es sumamente profunda, ¿verdad? Al finalizar de nuestros días, ¿verdad? Como más que gustarme, es un estilo de vida que llevo. Pensando que en cualquier momento Dios nos puede llamar a su presencia o nosotros ir a su presencia, ¿verdad? Me gustaría muy particularmente ser recordado por un hombre de fe, que le creyó a Dios a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus errores, le creyó a Dios y siguió fielmente el propósito eterno de Dios en mis hijos, en mis nietos, en nuestros hijos espirituales, que nosotros podamos dejar un legado de la palabra de Dios, no adulterada, sino la palabra de Dios tal como es, aún en medio de una generación tan tecnológica, en medio de una generación tan perversa y pervertida como la que tenemos hoy en día, pues nosotros seamos recordados como unos dignos hijos del Señor que llevamos adelante su propósito eterno en nuestras vidas como discípulos de Jesús, como esposos, como padres, como abuelos, ¿verdad? Que como dice la palabra, que en todo tiempo nuestras vestiduras sean blancas, dice el Señor. Y lo más interesante de la vida cristiana es que la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea, en la medida que nosotros avanzamos en el conocimiento del Señor, en la medida que entendemos que debemos manifestar al Cristo de la gloria, que ahora tenemos su naturaleza, ese mismo proceso nos va entrenando, nos va transformando,
podemos ser cada día mejores seres humanos, mejores hombres, mujeres, mejores esposos, mejores padres, mejores abuelos, mejores ciudadanos, mejores discípulos del Señor. Sí se puede ser. Se puede hacer mejor persona, mejor profesional en la vida, y no tiene que ver con nada de religión o ser religioso. Tiene que ver con la vida de Cristo manifestada en nosotros. La Biblia dice que Él vino a este mundo, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y la Biblia dice que Él estuvo lleno de gracia y verdad. Que Él, si algo pueden recordar o ver la gente en nosotros, que sea Cristo, sea su gracia y su verdad. Amén. Sí, bueno, yo les voy a hacer la última pregunta para ya cerrar este capítulo. Yo sé cuál es la respuesta, pero antes de hacer la pregunta, pues yo creo firmemente que el legado que ustedes están dejando literalmente está marcando. Y yo creo que a las personas que permitan ellos mismos, uno mismo, asimilar ese legado, pues ese legado siempre va a quedar vivo. Porque no son ustedes, es Dios en ustedes. Y yo pienso que gracias a que Dios ha estado en ustedes, han podido lograr, como se los dije anteriormente, muchas cosas, y seguirán seguramente logrando muchas cosas. Yo sé que esta pregunta mueve un poquito las emociones, pero es bonito que eso pase, porque nosotros nos las hemos hecho a nuestra corta edad, a nuestra corta vida, a nuestro pequeño aprendizaje que hemos llevado. Y es una pregunta difícil, pero cuando la dices en voz alta, tú dices, wow, sí, lo estoy logrando, o voy en camino a lograrlo, o si no lo estoy haciendo, ¿qué puedo hacer para hacerlo? Gracias les damos a ustedes por venir. Gracias papá, gracias mamá por venir a este segundo capítulo. Seguramente a las personas les llamará mucho la atención, porque se logró lo que queríamos, que era que conocieran al Roberto y a Delta, más que a los pastores, sino a Roberto y a Delta, en sus historias de vida, en sus enseñanzas, en sus momentos bajos, en sus momentos altos. Ahora bien, para cerrar, mi pregunta es, ¿sí o no? ¿Ha valido la pena seguir a Dios? 100%. No me lamento ni me lamentaré nunca haber escogido a Cristo. 100% también. Mi mejor decisión ha sido seguir y servir a Cristo. Y tengo que decirlo después de... yo entregué mi vida a la edad de 9 años al Señor. De verdad. A los 9 años acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y ya han pasado, han pasado 22. 40 y algo de años en el Señor, y tengo que decirle que sigo siendo discípulo del Señor, sigo siendo transformado por Él, y vale la pena servir al Señor y honrarlo. Vale la pena. Bueno, amor. Bueno, le damos las gracias, ¿verdad? A los pastores, un fuerte aplauso para ellos, porque creo que hoy nos han regalado un poco más de lo que ya conocemos. Tienen barra. De lo que ya conocemos, ¿sí? Esto, lo que hoy estamos escuchando y lo que hemos podido vivenciar, sé que a pesar de que yo los conozco un poquito más, hay cosas que no sabía. Y hay cosas que me enseñan día con día. Creo que su legado ya es una realidad, y siempre la intención que sé que en sus corazones está es que no es Roberto en Dios, sino Dios en Roberto. No es lo que hizo Delta en Dios, sino lo que Dios hizo en Delta. Ese es el mejor legado que podemos dejar, y sé que ellos lo están haciendo, porque si ven al frente pueden ver pequeños retoños de eso. Gracias a todos por vernos. Por favor, denle like, comenten su parte favorita, compartan con todos, porque creo que todos deben escuchar este mensaje, y gracias por escucharnos. Gracias. Nos vemos. Gracias por la invitación. Que Gracias estén y paz bien. del Señor. Chao.